Manuel King, buenas noches, muchas gracias. Mis hermanos, buenas Buenas noches, que el noches. Señor les bendiga. Vamos a orar de nuevo para insistir en la petición a Dios para que nos ayude en este tiempo de predicación. Así que les pido por favor que oremos. Señor Dios, Padre Santo, buenas noches. Muchas gracias, Señor amado, por regalarnos este tiempo, Señor Celestial, en el que podemos darte gracias por darnos a conocer motivos de oración de nuestros hermanos, por entender un poco desde el punto de vista del conocimiento de estos motivos de oración. ¿Cómo es que somos un cuerpo, Señor? ¿Y cómo es que el dolor de uno nos puede afectar a todos? Pero te damos gracias, Señor bendito, porque la misma esperanza de cada uno de nosotros es la esperanza de todos. Y ese, Señor, eres tú. Tú eres, Señor, quien nos ayuda. Tú eres el que le da sentido a la vida, Señor. No solo das la vida, le das sentido a la vida, Señor. Es por ti, por quien nosotros oramos. Es por ti, Señor bendito, por quien nosotros podemos entender cosas que antes, sin ti, nos parecían locura y nos estaban completamente ocultas, Señor. Gracias por tu compasión, por tu amor, por tu gracia, Santo. Gracias, porque llegando este tiempo para estudiar tu palabra, Dios, podemos reconocer tranquilamente, Señor Celestial, que eres tú quien nos quiere enseñar y por ende que somos nosotros quienes quieren aprender de ti, porque te necesitamos, porque sin ti no sabemos vivir de buena manera. Sin ti, Señor, lo único que sabemos hacer es males, destrucción, daño y cosas que solo traen, Señor, aflicción a tu Espíritu, Señor. Contristamos a tu Espíritu Santo y trae daño, Señor, a nuestras propias vidas. Mira, Dios amado, que te pedimos que nos ayudes, nos regales la dirección, el entendimiento, la sabiduría al escuchar, que nos ayudes a tener un corazón humilde. No nos permitas caer en el error de pensar que ya sabemos algo, pues cada vez, Señor bendito, que tú hablas, nuestro privilegio y nuestro deber es comprender que tenemos que aprender lo que tú nos quieres enseñar. Danos gracias, Señor, por medio de tu palabra y en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a los presentes y a los que pudieran escuchar esto después. En todo caso, Señor, haz tu voluntad por medio nuestro y en nosotros te lo pedimos. Y que todo esto sea, Señor, como debe ser para gloria de tu bendito nombre. Gracias, Santo Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús a ti oramos, Padre. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, vamos por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Ustedes recordarán, mis hermanos, que ya hace algunos miércoles comenzamos a estudiar esta oración tipo, esta oración que creo que todos conocemos con el nombre del Padre Nuestro. Y quisiera pedirles, mis hermanos, que hagamos la lectura entonces de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Entonces, por favor, todos vamos a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Y en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, nosotros leemos lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ustedes recordarán, mis hermanos, que hace 15 días avanzamos en el estudio del motivo de oración contenido en el versículo 11, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y veíamos allí, mis hermanos, cómo esta petición que
puede sonar de un contenido tan abiertamente material como tener de parte del Señor el sustento diario cada día, nos llevaba a nosotros a recapacitar en una verdad muy bonita, en que si nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, por la obra de él en nuestras vidas, llegamos a un punto en el que sinceramente en nuestra oración le pedimos al Señor, Señor, yo resigno mi voluntad ante la tuya. Yo confío en lo que tú me quieras dar cada momento y que lo que me vas a dar es lo mejor, suficiente. Y hablamos un poco del contentamiento. Las cosas van a estar bien. Esta manifestación del pan nuestro de cada día, claro que tiene que ver con algo material, pero la forma como está expresada y la forma como debe salir de nuestro corazón, lo que debiera reflejar es la forma como Dios nos ha venido a nosotros tratando, enseñando, para que en verdad lleguemos a anhelar su reino en cada una de las áreas de nuestras vidas, hasta en aquella que pareciera de una menor relevancia espiritual, como es lo material. Pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, nos corresponde avanzar en otra de estas peticiones, y es la del versículo número 12, que como ustedes se dieron cuenta se conecta con los versículos 14 y 15. Entonces nos metemos en ese tema del perdón. Y este tema, mis hermanos, del perdón lo pone uno a pensar en la necesidad del mismo, ¿no? Ustedes recordarán, mis hermanos, cómo por allá, tengo el dato aquí, 28 de junio de 1919, se van a reunir eh, los países que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, se van a reunir en un pueblito, una ciudad que queda al lado de París, que se conoce como Versalles, en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos. Y se van a reunir allí para formalizar lo que se consideraba el fin de la Primera Guerra Mundial. Es allí donde las personas que fueron afectadas por la guerra, por medio de sus representantes, piensan que van a poner el punto de cierre a un conflicto que había ocasionado en alrededor de 4 años 8,5 millones de muertes entre los soldados y 6,6 millones de muertes entre los civiles. Esa fue la intención de ellos, intentar cerrar ese conflicto que había causado tantísimos muertos, que había destruido completamente a Europa, que había sido un acto de locura impensable, pero que había sucedido. El problema es que este tratado de Versalles, que como les digo, era como la formalización del cierre, de la finalización del conflicto, fue, y así lo llaman muchos, un maltratado. Fue tal vez una de las peores formas de terminar esa guerra, por lo menos desde lo formal. En este tratado, los vencedores van a tomar una serie de medidas que se le van a imponer a los vencidos. En este tratado, que tenía por finalidad concluir de forma por lo menos formal una guerra que había traído tanta muerte y tanta destrucción, en este conflicto, o por medio de este conflicto, nosotros vemos que el tratado viene a ser necesario, pero el problema que nosotros encontramos es que este tratado se dio desde el punto de vista de la venganza. Y leyéndoles aquí algunos datos que encontraba en torno a esto, en el Tratado de Versalles se le impone a Alemania, a quien se va a tratar y se va a llamar como la culpable de la Primera Gran Guerra, se le va a imponer, entre otras cosas, a Alemania la pérdida del 13% de su territorio. Se le va a imponer el que pierde el 10% de su población. La región de Renania, que era alemana, va a ser ocupada, van a ser sacados todos los militares de allí. La surgiente Sociedad de Naciones, hoy día la conocemos como Naciones Unidas, se va a apropiar de todas las colonias que Alemania tenía antes de comenzar la Primera Guerra Mundial. Este ejército alemán, que era tan orgulloso, que tenía un gran poderío, va a ser reducido a tan solo 100,000 hombres. No se le va a permitir a este ejército reclutar a sus hombres, se les van a confiscar sus armas y se le van a poner una serie de limitaciones muy grandes en lo militar. Y de forma muy especial, vemos dos
consecuencias para terminar este punto de introducción. A Alemania se le impone una sanción. Deberá pagar a las naciones que han vencido 269.000 millones de marcos de oro, lo que en la actualidad equivaldría a algo así como 33.000 millones de euros. Ustedes se ponen a pensar, después de una guerra que acabó de tal manera a tantísimas naciones europeas, que a una de ellas, aparte de ser vencida, se le ponga una sanción de 33.000 millones de euros, pues ustedes pensarán qué efectos va a traer esto. Sabemos nosotros que los alemanes van a vivir épocas de un hambre insoportable. Ustedes saben que para 1929 viene aparte algo que se conoce como la Gran Recesión a nivel mundial, pero esto va a estar en gran manera grabado para los alemanes por estas consecuencias de un tratado que supuestamente buscaba que se establecieran condiciones de paz. A partir de este tratado de Versalles, mis hermanos, las personas, los dirigentes, muchos dirigentes alemanes van a encontrar un argumento para hacer que los alemanes se centren sobre sí mismos, y es lo que conocemos como el nacionalismo. Miren, nos han impuesto desde afuera todas estas barreras, todas estas cargas, toda esta manifestación de venganza por vía del Tratado de Versalles, pues los alemanes tenemos que unirnos y pelear contra todo. Y muchos políticos nacionalistas usarán el Tratado de Versalles como una excusa para levantarse de nuevo, y ustedes conocen la historia del nazismo. Lo que resulta curioso es que a pesar de esto, otros estaban se sentían contrariados con el Tratado de Versalles, ya hablando de los ganadores. ¿Saben por qué? Porque ellos consideraban que a Alemania se le había impuesto muy poco castigo. ¿Qué es lo cierto? Que apenas unos años después va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Y muchos afirman que una de las mayores culpas o de las mayores causas para que estalle la Segunda Guerra Mundial está en el Tratado de Versalles. Porque cuando los que habían ganado tuvieron la oportunidad de mostrar una correcta reacción ante la ofensa recibida, lo que hicieron fue vengarse. Como ustedes lo saben, la Segunda Guerra Mundial, que también va a tener un poco más de 4 años, 5 años, va a costar la vida entre 60 y 70 millones de personas. Y si bien es cierto, mis hermanos, esto puede sonar pues muy a un acontecimiento histórico, algo realmente ajeno, porque pues en últimas nosotros no vivimos las consecuencias militares de esta guerra de forma directa, no fuimos bombardeados, cosas por el estilo. Quería llevarles a considerar, mis hermanos, cómo el perdón es algo tan absolutamente indispensable entre las relaciones de las personas. Para terminar este tema de introducción, y saben ustedes lo que está pasando entre Ucrania y Rusia en la actualidad. Pudiera ser que mañana, con las presiones que se le están imponiendo a Rusia, Rusia se doblegue y se salga de Ucrania, o bueno, sabe Dios qué puede llevar a la conclusión de esto. Pero hay algo por lo que nosotros ya tenemos que estarle pidiendo al Señor, mis hermanos, que el Señor en su santa misericordia levante muchos creyentes en medio de Ucrania y Rusia, porque la ola de odio y de bronca que viene entre estas dos naciones que son fronterizas, que son hermanos, es muy grande. Lo que estamos viendo estos días apenas es el comienzo de algo que nos ha mostrado la historia y tiende a durar muchos años. Ahora les decía a ustedes, para volver al texto, cómo, mis hermanos, entonces, si nosotros nos ceñimos a la forma como este mundo trata sus problemas, pues no podemos esperar nada distinto que la venganza de los unos contra los otros. No podemos esperar más que vencedores imponiéndose a los vencidos y esperando a ver que los vencidos se levanten contra los vencedores para poderse vengar. Y repito, esto puede sonar lejano, puede sonar un asunto global, histórico, pero gracias a Dios en este punto lo podemos aterrizar a nuestras propias vidas. Todos los aquí presentes sabemos lo que es ofender y ser ofendidos. Y todos los aquí presentes entendemos qué pasa cuando el perdón no toma el lugar que Dios nos ha mandado. Todos aquí sabemos lo que es el anhelo de venganza y el temor de recibir la venganza que en principio consideramos nos merecemos. Por eso, cuando nos metemos a estudiar este versículo número 12 del Padre Nuestro, nosotros debiéramos estudiarlo con cierto temor de no comprenderlo.
o de comprenderlo a medias, que en últimas es una mala comprensión. De comprenderlo desde el punto de vista de yo a usted le exijo que me perdone porque el Señor Jesucristo se lo manda, mientras adentro, lleno de rencilla, de bronca, espero la oportunidad de vengarme de aquel que me ha ofendido. Cuando estudiamos Mateo capítulo 6, versículo 12, y la explicación que el Señor da en los versículos 14 y 15, ustedes y yo, mis hermanos, debemos prestar mucha atención, porque este tema del perdón es tal vez de uno de los temas más importantes en la vida cristiana. Así las cosas, retomando Mateo capítulo 6, quisiéramos hacer algunas consideraciones. Partiendo de un hecho cierto, no es posible abarcar todo lo que la palabra nos enseña sobre el perdón, pero sí recordar algunas cosas muy importantes. Lo primero que ustedes pudieran considerar aquí cuando entran al versículo número 12, mis hermanos, es que dice, y perdónanos. Recuerden, estamos viendo una oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó como aquella que contiene los elementos que deben estar presentes en el corazón del que ora según la voluntad de Dios. Recuerden ustedes que el contexto de esto siguen siendo las bienaventuranzas y por ende, esta es una enseñanza para aquellos que realmente son discípulos del Señor. Y entonces el Señor dice, y perdónanos nuestras deudas. Y recordamos nosotros que la palabra perdonar significa, entre otras varias cosas, enviar, dejar ir, soltar, lanzar. Enviar, hacer a un lado, dejar ir, que no se quede, soltar. Yo no quiero aferrarme a eso. La palabra perdonar, como ustedes lo entienden, mis hermanos, lleva la idea de un corazón que es capaz de abandonar, de dejar ir el anhelo de pagar lo que el otro merece a cambio de la ofensa que el otro me entregó. Si algo nos enseña el perdón a nosotros, por lo menos desde el significado de su palabra, es la necesidad que el Señor Jesucristo quiere que nosotros entendamos que hay en nuestras almas, aunque a veces no lo reconocemos. Todos necesitamos, como hijos de Dios, aprender las cosas en vida. Porque cuando nosotros no damos, vamos aferrando. No hay un punto medio. Quisiéramos nosotros decir, no, mire, si yo aquí he como medio perdonado y estoy medio aferrado, pero eso no existe en la palabra de Dios. Frente a la ofensa recibida, frente al pecado cometido contra nosotros, igual que el pecado que hemos cometido contra otros, solo hay una posibilidad bíblica y es el abandono de la demanda de justicia. Yo no quiero hacer justicia en mis propias manos. Yo no quiero aferrarme al hecho de poderme desquitar o cuando menos poder ver el sufrimiento del que me ha ofendido y de esa forma sentir ese fresquito del que a veces nos reímos. Y entonces, recuerden ustedes, mis hermanos, que la idea de perdón, si lo quieren sintetizar en una palabra, la encontramos en la palabra abandonar. Y perdona nuestras deudas, Señor. Miren esto que el Señor nos pone a pensar en este punto. Señor, ¿será que contigo tengo alguna deuda? Señor, yo te pido que me perdones si acaso te he ofendido el día de hoy. No, mis hermanos. Nosotros no le pedimos al Señor que nos perdone por si acaso de alguna forma extraña, escondida, hubiéramos pecado contra Él. Nosotros, mis hermanos, todos somos todavía pecadores. Y cuando el Señor entra en este punto, en el versículo número 12 de la enseñanza en torno a cómo orar, nos recuerda algo que con todo respeto quisiera pedirles que pensemos. Nos llamamos pecadores. Y para ser más bíblicos, nos llamamos pecadores perdonados, reconciliados con Dios. Pero creemos, mis hermanos, ya como cristianos, que en nuestros corazones existe una convicción de esa realidad.
O cuando hablamos de pecados, solamente hablamos de los grandes pecados que cometíamos antes de conocer al Señor y que ahora nuestros pecados a la verdad son pecadillos, pecaditos pequeñitos. Los de antes eran oscuros, eran algo malo, lleno de tinieblas, era, horrible. Los de hoy día tienen un tonito gris bonito, tienen una apariencia no tan desagradable. Es que al fin y al cabo ya somos hijos de Dios. Pero cuando lo pensamos a fondo, cuando nos ponemos a pensar en lo que esto significa, nosotros debemos comprender algo. De alguna forma, ahora es más grave nuestro pecado, porque ahora se nos han abierto los ojos, porque ahora tenemos la capacidad de discernir, porque el Santo Espíritu mora en nosotros y tenemos su palabra. Y por ende, cuando el Señor nos pone a nosotros a pensar sobre perdonar, sobre pedirle perdón, lo primero que todos los aquí presentes debiéramos tener en nuestra cabeza es que no es justo pensar que no necesitamos el perdón de Dios de la misma manera que lo necesitamos antes de conocerlo. Alguno dirá, espere un momento, porque antes de conocer al Señor Jesucristo yo necesitaba el perdón para no irme al infierno. ¿De acuerdo, mi hermano? Ahora necesitamos el perdón de Dios para mantener una correcta comunión con Él. No es buena la idea que more en nuestros corazones cuando usamos la palabra perdónanos y consideramos que no es un asunto de gran importancia. Señor, abandona nuestras deudas. Es interesante porque el Antiguo Testamento va a asociar la idea de pecado con deuda, una obligación que yo tenía especialmente para con Dios. Tenía la obligación de adorarle, perdóneme, me fui tras falsos ídolos, tengo una deuda de adoración con Dios. Tenía la obligación de dar en la verdad y me puse mentiroso, tengo una deuda respecto de la fidelidad a la verdad de Dios. Cuando pensamos el término deuda, el Señor nos lleva a nosotros a recapacitar que todos los aquí presentes y a la verdad todas las personas en este mundo tienen una deuda con Dios. La primera deuda que aplica para toda persona es la deuda que se tiene con el Creador, aquel que le creó a uno, aquel que le dio la existencia a uno. Pero nosotros, mis hermanos, que vamos más allá y no somos solo criaturas, sino hijos del Señor, nosotros consideramos cuántas deudas tenemos, cuántas obligaciones tenemos para con Dios. Y entonces, noten algo, mis hermanos, cómo arranca el Señor esta petición del versículo número 12, llevándonos a pensar en nuestra propia condición pecaminosa. Hermanos, seamos francos. Sobre este tema hay dos grandes realidades que nos resultan igualmente peligrosas. Hay una realidad que afirma, si yo pido perdón, me estoy mostrando débil. Si yo ofendo a mi esposa, si yo ofendo a mi hijo y le pido perdón a mi esposa o a mi hijo, voy a perder autoridad. Se me va a ver con debilidad. Se me va a ver como una persona que no tiene la confianza del que nunca se equivoca. Pero este argumento es una absoluta tontería. Es un inmenso engaño. ¿Cuánto bien le hace a un hijo escuchar a su padre pedirle perdón? ¿Cuánto espeso? Perdóneme, mi hija. Si el Señor, nuestro Señor, nos dice a nosotros que debemos pedir perdón, pedirle perdón a Él, es porque todavía tenemos una batalla contra el pecado que a menudo perdemos. Y no es sensato el argumento que nos dice a nosotros, si usted pide perdón, está mostrando debilidad. Todo lo contrario. El que no pide perdón se está refugiando en la peor de las fortalezas, la propia. En el peor de los argumentos, el falso. Dice aquí la palabra, perdona nuestras deudas. Por un lado es un llamado a que confesemos, a que pidamos perdón, a que reconozcamos nuestra necesidad de ser perdonados, de tener relación en comunión con el Señor y entre nosotros mismos. Pero también, mis hermanos, está el otro extremo.
El extremo en el que pedimos perdón por pedir perdón. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno estudia Transmilenio y está muy lleno y usted comienza a pasar de pronto con la maleta llena de libros o con el paraguas mojado en estos días que ha llovido tanto y usted siente que le va mojando la chaqueta a todo el mundo y que le va clavando la esquina de los libros a cuanta persona va pasando por su lado y entonces uno va pasando, le soy franco, me pasa y dice, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón. Y a veces puede pasar el otro extremo. Ya planteamos el extremo del soberbio, que considera que pedir perdón no es un asunto aplicable para él. Pero está el otro extremo, el extremo del que pide perdón por pedir perdón. ¿Quién hizo del perdón un acto de cortesía? ¿Quién dice perdón en todo caso y de cualquier manera? Y en este caso también se ha perdido el rumbo, porque en este caso el uso reiterado y vacío de la expresión perdóname hace que su valor se diluya. Pero el Señor, retomando lo que vemos en el versículo 12, nos dice, perdónanos nuestras deudas. Santo mío, vengo delante tuyo. Yo quiero pedirte ayuda esta noche. Tal vez tener un momento calladito delante tuyo. Señor, ayúdame a entender cuáles son los pecados que he cometido contra ti y contra mis hermanos. Sé que hay algunos que me serán ocultos, que tal vez no logre entenderlos respecto a los cuales en todo caso humildemente te pido perdón, pero hay otros que tal vez, Señor, he estado tan ocupado en mi orgullo, en mis cosas, que no los he querido ver. No entiendo por qué esta persona me habla así o por qué tal otra me mira de tal forma. No, no entiendo. Es que cuando yo me equivocaba entendía eso, pero como ya no me pasa. Perdónanos nuestras deudas es un mandato implícito. El mandato de reconocer que somos pecadores, que tenemos obligaciones, que tenemos deberes que hemos incumplido y que generaron una deuda que no podemos pagar. Alguno aquí dirá, ¿cómo que no? Yo puedo pagar mis deudas haciendo muchos bienes. Y ustedes saben que así no funciona la justicia de Dios. Versículo 12, continuamos. Y perdónanos nuestras deudas. Esta parte es bien interesante. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como lo decimos hace un momento, lo decíamos hace un momento cuando pensamos en la palabra deudor, estamos hablando de alguien que tiene una obligación. Alguien que reconoce que ha hecho algo que pudo generar en otra persona una ofensa, que ha transgredido, en el caso de la ley de Dios, la ley de Dios, que ha ofendido a Dios. Es un término que en la palabra se va a usar para hablar de deudas de dinero, de deber ofrendas, de incluso cuando se debe un castigo. Pero lo que está implícito aquí es, hay una deuda que es sinónimo de pecado. Un pecado en últimas es una deuda para con Dios. ¿Qué Dios? Un Dios que es absolutamente justo. Y por ende, si tengo una deuda con Dios y Dios es absolutamente justo, tengo un problema muy grande, porque no hay forma que desde mi justicia absolutamente injusta pueda yo arreglar mi problema con Dios. Y es aquí donde ustedes y yo decimos, gracias damos a Dios por el Señor Jesucristo. Uy, gracias, Señor, porque me puse a pensar el otro día leyendo este tema en torno a pedirte perdón, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? No, pues Señor, yo voy a dejarlo todo, voy a dedicarme a servirte, me voy a ir a tal lado a hacer la obra para ti, me voy a volver el padre perfecto, el esposo perfecto, el trabajador perfecto, pero con Dios todo es absoluto. Y por ende, muchos bienes que hagamos jamás serán capaces de tapar un solo mal, y mucho menos los millones de males y de pecados que hemos cometido y cometeremos a lo largo de nuestro paso por esta tierra. Así las cosas. Cuando una persona pide perdón, está reconociendo que no puede pagar. Porque ustedes y yo le pedimos perdón a Dios, porque no le podemos pagar. Pero ustedes y yo como creyentes decimos gracias por Cristo que ya pagó. Cuando le pedimos al Señor perdón diariamente, lo hacemos recordando lo que el Señor Jesucristo le enseñaba a Pedro sobre ese diario lavamiento y lo hacía por medio del lavamiento de los pies, ¿se acuerdan?
O también no sé si se acuerdan de 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, lo que presume que pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando le decimos, Señor, perdóname, ya siendo creyentes, le decimos, Señor, tengo una deuda contigo, te ofendí, te fallé, tomé las cosas a la ligera. Yo te suplico que me perdones. No quiero nada que afecte mi relación contigo. No quiero entristecer tu Santo Espíritu. No quiero apagar su obra en mi vida. Yo quiero, Señor bendito, en todo tiempo poderte hablar. Yo quiero, Señor bendito, en cualquier lugar poderte decir gracias a solas o delante de muchos. No quiero que el pecado estorbe, mi santo. Perdóname, santo. Perdóname, tengo una deuda contigo. Tal vez fue solo contigo o contigo, incluido un montón de personas. En todo caso, me declaro, Señor celestial, ofensor tuyo y reconozco que la única forma en que esto puede ser solucionado es con tu perdón, porque no tengo cómo solucionarlo. Así las cosas, partiendo de esta petición, el Señor nos mueve a la razón y dice, sigo con el versículo número 12, perdonanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mis hermanos, en lo personal, algo que me enseñó el Señor y que se lo agradezco, es que nosotros podemos estudiar la palabra de Dios con preguntas. Llámelo método inductivo, llámelo solamente estar hablando con su padre, con su maestro. Las preguntas al Señor funcionan mucho al momento de estudiar la palabra. No sé, mis hermanos, si soy el único que se permite una pregunta en su cabeza. Señor, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y más aún si leemos los versículos 14, 15, miren cómo se desarrolla, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y cuál es la pregunta que uno puede ponerse aquí? Señor, ¿el perdón se gana? Señor, lo que tú me estás diciendo es que si yo soy capaz de perdonar a los que me han ofendido, yo merezco tu perdón. Yo podría decirte, Señor, muy buenos días, espero hayas tenido una linda mañana y vengo a decirte que vengo a reclamarte mi porción de perdón. Sí, yo te ofendí un montón ayer, incluso esta mañana en lo poquito que llevo despierto, pero pues ando tranquilo porque es que ya perdoné a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi hermano, al de la iglesia, esto y aquello. Entonces tu palabra dice, Señor, que si yo los perdono a ellos, tú me vas a perdonar. ¡Wow! Hay un problema. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta que aquí hay un problema, mis hermanos? ¿Acaso la base del perdón no es la gracia? ¿Acaso el ser perdonados constantemente no es un acto de la misericordia, del amor de Dios hacia la miseria de los hombres que se refugian en Él? Y entonces, ante esta pregunta, nosotros necesitamos una respuesta. ¿Cómo es, Señor bendito, que tú me dices que para que yo reciba tu perdón, tú demandas que yo perdone primero a mi ofensor y que esto no signifique que me gano tu perdón? Pero pensémoslo de la siguiente manera, mis hermanos. Pensemos en algo que realmente hemos hallado que sirve y que tiene gran valor. Piense usted a manera de ejemplo en un naufragio en el que usted ha saltado por la borda y estando a portas de ahogarse se le ha lanzado un salvavidas y estaba a portas de ahogarse porque ya estaba fatigado, a pesar de que tal vez supiera nadar muy bien. Y usted se aferró al salvavidas y se dio cuenta que no eran sus habilidades ni lo que usted merecía como nadador lo que le podía mantener con vida. No, lo que le mantenía con vida es que alguien, sin que usted lo mereciera, le lanzó un flotador y usted se aferró a ese flotador. Y ese flotador es como el perdón. Ese flotador es lo que Dios da a aquel que lo necesita, aunque no lo merece. Y ahora piense lo siguiente. Una persona va nadando cerca de usted, otro náufrago, como usted, como yo. Y en ese momento la persona desesperada gritando, Javier o cualquier otro, ayúdeme, ayúdeme, Javier, ayúdeme. Y usted en ese momento le grita, ¿cuál ayúdeme? Mire, coja ese pedazo de ladrillo que está ahí.
o aférrese a eso, si ve que se está hundiendo, ay, cójase de eso. Uno dice, no, pero un segundo, ¿por qué usted recomendaría a otra persona algo que usted sabe que no sirve? ¿Qué sentido tiene que usted le diga a otra persona que descanse en algo que usted mismo sabe que produce cansancio? Por ende, sabiendo que esto es completamente ilógico, cuando el Señor nos dice a nosotros que debemos refugiarnos en su perdón, sabiendo que previamente hemos perdonado, lo que el Señor está haciendo aquí es decirnos a nosotros, ¿usted entiende lo que significa el perdón? Hermanos, Javier, ¿comprenden el valor del perdón? Que no hay ninguna otra cosa que pueda brindar la ayuda que da el perdón. Ahora, pensemos lo siguiente, aplicado a las relaciones interpersonales. ¿Por qué nosotros anhelamos el perdón de Dios para con nosotros y de los demás para con nosotros? Pero cuando se trata de los otros, no les queremos dar perdón, sino un poquito de venganza, un trocito de se lo merece y un pa' que afine. ¿Por qué hacemos eso? Porque en el fondo no hemos entendido que el perdón es lo más útil en todo caso cuando se trata de relaciones entre personas que ofenden. Que el Señor, que a nadie ha ofendido, nos enseña a nosotros que todo lo que necesita un pecador es pedir perdón y recibir el perdón. Así las cosas. Cuando el Señor nos dice a nosotros, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, nos está diciendo entre otras cosas. Cuando vienes a pedirme perdón, ¿entiendes el perdón? Claro, Señor, que lo entiendo, podría decir alguno. Claro que lo entiendo. Yo sé que te ofendí y por eso te pido perdón, porque yo sé que no te puedo pagar. Y Dios nos contestaría si no hubiéramos perdonado antes, no has entendido nada. Porque tú quieres que aquel que te ofendió te pague lo que tú mismo no me has podido pagar. No has entendido el perdón, Javier. No has entendido el perdón, hermano tal. Perdonar a quien nos ha ofendido es un asunto de sentido común espiritual. Es una manifestación de una nueva vida que tenemos. Es una negación a mantenernos en lo que fuimos sin Dios. Perdonar es tal vez la más sincera demostración de que se es hijo de Dios. ¿Por qué? Hijo de tigre sale pintado. O si se quiere, de tal palo tal astilla. Es difícil, muy difícil, y ustedes comprenden esto mejor que yo, que nosotros queramos decir que somos de Dios cuando no nos queremos parecer a Él. Un punto más sobre esto. Mis hermanos, el Señor no nos está diciendo a nosotros en este punto que perdonemos para llegar a ser hijos de Dios. No, porque la salvación es por gracia, no por obras, ¿cierto? El Señor nos dice, perdonemos porque somos hijos de Dios. Al punto, mis hermanos, que ustedes notan que esto que estamos estudiando nosotros no es una oración para incrédulos. Miren lo siguiente, el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren que en este caso, en el caso del versículo 14, la premisa sobre la que Dios trabaja es, a usted, hijo mío, yo le he enseñado a perdonar y por ende debe perdonar. No le pido a un no creyente que perdone, porque no entiende el perdón, no ha recibido mi perdón. ¿Cómo va a dar aquello que no ha recibido? Y entonces nosotros notamos algo aquí adicional a lo que hemos mencionado. El Señor lo que nos dice a nosotros cuando advierte sobre el no perdonar la ofensa del Hijo de Él que se niega a perdonar es ni más ni menos. No que nos vaya a quitar el perdón que nos entregó, no que vaya a quitarnos la calidad de hijos, porque esto depende de lo que Cristo hizo. Lo que el Señor está diciendo acá es que nos va a dar el trato propio de uno que tiene el corazón endurecido.
Y mis hermanos, si ustedes de pronto algún día han tenido que trabajar sobre una roca a la que tal vez le quieren dar forma o lo han visto de pronto en un escultor, ustedes se dan cuenta, y creo que en esto, a pesar de mi nulo conocimiento del arte, creo que en esto estaríamos de acuerdo, un buen escultor no coge algodoncito con agüita de rosas y no le comienza a hacer al mármol así, ay, tan linda mi piedrita bonita, me vas a cambiar el marmolito con el algodoncito. No, mis hermanos. Cuando un corazón se endurece, el Señor lo rompe. Y una de las formas que el Señor usa para rompernos el corazón, cuando ensoberbecidos nos centramos en nosotros mismos, es por medio de la disciplina. Al que ama disciplina. A veces, mis hermanos, un pequeño paréntesis, pensamos que las disciplinas de Dios son actos excepcionales para hijos muy rebeldes. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Lo que enseña la palabra de Dios no es eso. Lo que enseña la palabra de Dios es que todo aquel que está siendo tratado por Dios en algún momento de su vida va a tener que experimentar la disciplina. No porque Dios quiera que esto pase, sino porque Él sabe con qué está trabajando. Y a veces, a menudo, nosotros somos piedras, especialmente cuando se trata de perdonar. Y si ustedes me lo permiten, mis hermanos, quisiera que veamos otros textos donde el Señor nos va a enseñar más cosas sobre el perdón. Por un lado, que dijimos ya, hermanos, Dios nos ayude a todos, a todos. No importa cuánto lleven con el Señor. Todos necesitamos de parte del Señor convicción de pecado. Todos necesitamos ver nuestra maldad como la ve Dios. Solo si entendemos el grado de enfermedad que todavía tenemos dentro de nosotros, que si bien es cierto, no nos mandará al infierno, sí puede hacer un gran daño. Solo si entendemos la necesidad que tenemos de un Dios que diariamente nos limpie, nos perdone, nos enseñe. Solo si entendemos la magnitud de nuestro pecado, entenderemos la grandeza de la gracia y de los planes de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, también dijimos ya, mis hermanos, que perdonar a mi hermano, a mi prójimo, es un acto de entendimiento. No es que yo me gane el perdón de Dios, es que cuando perdono, le muestro a mi Dios, he entendido lo que has hecho por mí. Quiero mostrarle a los otros que yo soy un hijo tuyo. Yo perdono, mi santo Señor, aunque no quiero, aunque duela, porque soy un hijo tuyo, porque tú me has perdonado para hacerme un hijo tuyo y para ayudarme a ser dirigido como hijo tuyo cada día. Pero ahora, mis hermanos, voy a pedirles que pasemos a otro pasaje. Vamos a Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Y ahora, mis hermanos, ustedes van a encontrar algo muy bonito. El Señor aquí nos enseña un lugar donde las batallas del perdón deben ser dadas. Porque seamos francos. Como tenemos una batalla contra el orgullo, la soberbia, esas cosas que aún quedan del viejo hombre, esa carne que todavía mora, nosotros necesitamos aprender los lugares donde el Señor nos fortalece al momento de perdonar. Y mire que aquí el Señor nos habla de un tiempo, tal vez hasta de un lugar, pero especialmente un tiempo. Dice Marcos 11, 25, 26. Miren que va a repetir el Señor la enseñanza. Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si se dan cuenta, se está repitiendo lo que acabamos de leer en Mateo 6, pero ustedes notan algo adicional que el Señor Jesucristo nos regala. ¿Qué? ¿Saben cuál es un tiempo muy bonito, mis hermanos, para aprender y ejercitar, para ser fortalecidos en la gracia del perdón? En la oración. ¿En la oración? ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos una cosa, mis hermanos, y esto gracias a la obra del Espíritu Santo. Si hay un lugar donde la hipocresía se muere de hambre, es en la oración personal al Señor. Porque uno le puede decir al Señor, Señor, buenas noches, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu perdón, y te pido perdón por si acaso algún pecado hubiera cometido, y te pido perdón por esos pecaditos pequeñitos que de vez en cuando cometo, que pecaditos favoritos y esas cosas que nosotros decimos que entendemos. Ustedes lo saben,
porque el Espíritu Santo trabaja así. Él va a recordarnos a nosotros qué deuda tenemos, qué cosa no hemos perdonado. Y por más que intentemos ser buenos actores, no podremos callar al Espíritu Santo en ese momento que nos dice, hay algo pendiente. Entonces, en la oración, la obra del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios es de tal magnitud que la única posición posible es la de sinceridad. Dios ve si estamos perdonando y cuando no lo hacemos, muchas veces será en la oración que nos dice, es tiempo de que este asunto sea cerrado, es tiempo de abandonar esa ofensa. Es allí donde nos aislamos de todo, la bulla, la ocupación, el cansancio, quedamos a solas con nuestro Dios. La religión tiene que hacerse a un lado. Estamos a solas con nuestro Dios, el que nos conoce, el que nos ama, el que quiere cumplir sus propósitos en nosotros para gloria de su bendito nombre. Es allí donde Él nos dice, esto está faltando. Hay una deuda que usted no ha cerrado. Hay algo en lo que no está mostrando entendimiento. Pero también, cuando nosotros estamos orando, nosotros nos damos cuenta que estamos ejercitando o mejor desarrollando un anhelo. ¿Por qué ustedes y yo, mis hermanos, oramos? Pues precisamente venimos estudiando este tema hace algún tiempo. Pero si quisiéramos resaltar alguna de las cosas que demuestra la oración, es que tenemos comunión con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos lejos de Él. Ahora estamos con Él en la persona de Cristo. Si a manera de ejemplo, espiritualmente pudiera escogerse la mesa de Dios y la mesa de los enemigos de Dios, ustedes y yo estaríamos sentados en la misma mesa con el Señor comiendo sus mismos alimentos. Ya no hay guerra, mis hermanos. Ahora hay paz en Cristo, paz. Y por ende, cuando estamos allí y el Señor nos dice a nosotros, nos hace ver a nosotros que hay algo que no se ha solucionado, Él no va a permitir que nosotros sintamos la comunión del que cede ante la voluntad de Dios hasta que efectivamente no cedamos a la voluntad de Dios en materia de perdón. Por eso, miren lo paradójico de esto. Cuando nosotros no perdonamos pensando que es la mejor manera de mantener por lo menos tibia la oportunidad de vengarnos, los que más perdemos somos nosotros mismos. Porque cuando no perdonamos, hay una barrera en nuestra relación con Dios. Por eso el Señor aquí nos dice, cuando estéis orando, perdonad. Señor, vengo delante tuyo esta noche. Me pusiste a pensar y me haces ahora recordar que sí tengo cosas contra algunas personas. Conoces las historias, conoces los detalles. Señora, la verdad, he tenido muchas ganas de vengarme. Yo quiero pedirte ayuda. Sí, aquí, en la oración, antes de pedirte cualquier otra cosa. Ayúdame a comprender el perdón que me has dado para poder perdonar como tú me has perdonado. Porque también necesito pedirte perdón por las cosas que he hecho contra ti y contra otros. Ayúdame, Señor, a ser sensato cuando entiendo el pecado y el perdón. Señor, ayúdame a perdonar. Nótenlo, es en la oración que debemos trabajar mucho esto. Y ustedes, mis hermanos, entonces se dan cuenta cómo necesitamos aquí comprender en este contexto algo que el Jesucristo decía en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Miren lo que es la actitud que nosotros debemos imitar, que nosotros debemos aprender. Lucas 23:34. Está el Señor en la cruz, padeciéndola. No solo hablamos del dolor físico, hablamos de todo lo que implicaba estar allí por la traición de un amigo, estar allí en medio del abandono de los suyos, estar allí odiado profunda y visiblemente por aquellos que él venía a salvar. Está en una condición que solo el Señor Jesucristo podía vivir. Jesús está viendo lo que están haciendo con él en la cruz, la conducta de todos, literalmente todos contra él. Y Jesús decía, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Noten estas dos realidades.
¿Qué hay en el corazón de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del que murió por nuestro perdón, para que el Padre pudiera abandonar, dejar la deuda que teníamos con Él y cargarla en Cristo, para que ustedes y yo, cuando cerramos los ojos, le hablemos a nuestro Dios y nuestro Dios nos diga, aquí estoy? ¿Qué tuvo que pasar? Que nuestro bendito Jesucristo se subiera a una cruz y en el momento en que podía escoger entre dejar caer la ira de Dios sobre lo que le estaban haciendo, prefiriera pedirle al Padre que les perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo, porque en el fondo el pecado es una locura, porque en el fondo, aunque pecamos muchas veces sabiendo lo que hacemos, si lo entendiéramos, no lo haríamos. Mientras el Señor está clamando por el perdón de ellos, que están haciendo los soldados, repartiendo entre sí sus vestidos. Noten esto, mis hermanos. En ese momento que el Señor Jesús dijera, voy a clamar, Señor, por el perdón de todos estos que me están haciendo esto, y abriera por un momento sus ojos y viera esos soldados lanzando dados para rifarse los vestidos, en ese momento dijera, uy, no, no, Padre, yo te iba a pedir perdón, pero ya aquí se pasaron. Ni siquiera mientras te pido perdón por ellos dejan de pecar contra mí. Miren lo que el Señor Jesús enseña aquí. El perdón no necesariamente está relacionado con el hecho de que el ofensor cambie. Sí, Señor, yo voy a perdonar al que me hizo esto, pero tendrá que cambiar, porque no espero volverlo a perdonar. 70 veces 7, ¿te acuerdas? Toma tu calculadora, 70 veces 7, ¿lo recuerdas? ¿Qué nos enseña aquí el Señor Jesús? Y ya estamos en nuestro momento de cierre. Si Dios lo permite, la siguiente semana veremos un caso muy, muy, muy bonito del perdón. Que nosotros obedecemos al Señor respecto del perdón. Sí, guardando alguna esperanza de que el Señor cambie las cosas para que las ofensas cesen, pero sabiendo algo, el que nos ofendió se parece a nosotros. Estamos hechos de una misma realidad. Y así como nosotros le tenemos que pedir al Señor, perdóname todos los días, también debiéramos nosotros comprender que hay personas que nos ofenden más de una vez. Cuando nosotros condicionamos el perdón al hecho de que la persona cambie, estamos estableciendo parámetros, o mejor, límites que no son sensatos. Porque puede que mañana la persona ya no nos ofenda, ya no nos hable feo, ya no nos hable con ira, de forma despectiva, pero tal vez ahora ya no va a hacerlo con palabras, sino con miraditas, ¿no? O con cualquier otra cosa de las que causan ofensa contra nosotros. Así las cosas, mis hermanos, como les decía, terminando. Encontramos nosotros un pasaje de las Escrituras que sé muchos de los aquí conocen muy bien, pero que no se trata de saberlo, sino de entenderlo. Y quien entiende la palabra sabe algo, nunca le entiende lo suficiente como para no tener que estudiarla una vez más. Esto es paradójico, pero con el Señor nunca se está saciado tanto como para no tener esa hambre por Él constantemente. Lo mismo pasa con la palabra y el estudio de porciones como esta. Mateo 6, releemos, concluimos. Mateo 6, versículo 2. Un buen discípulo dice esto a su Señor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, abandona el derecho de cobrarme lo que te debo. No te puedo pagar. Y te lo pido porque he aprendido algo. Quien me ha ofendido a mí, tampoco me puedo pagar. Tampoco me puede pagar. Que la misma gracia que muestras para conmigo, yo la muestre para con ellos. No quiero otra cosa, Señor. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor mío, ayúdame para que cuando esté orando a ti, a solas, pueda comprender qué perdón no he entregado, qué deuda no he abandonado,
Ayúdame a comprender, Señor bendito, si no he comprendido el perdón. No permitas que mi corazón esté tan duro como para que tenga que romperlo su mano poderosa, bendito Señor, por medio de una disciplina. No, que no sea necesario, Señor bendito, que yo tenga que ver tu mano más fuerte en vez de resignarme, o mejor, irme a tu mano de gracia, a tu gran mano de misericordia. Señor, ayúdame, Dios Todopoderoso, a comprender lo que nos dices cuando nos hablas de la necesidad de perdonar y anhelar el perdón de Dios. Mis hermanos, ya es hora de que vayamos terminando. Les repito, si el Señor lo quiere, la siguiente semana vamos a ver un caso muy, muy, muy bonito de cómo funciona el perdón. Por ahora, si les parece, vamos a orar. Bendito Señor y Padre amado, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche, estudiar tu palabra. Tú eres, Señor bendito, quien hoy nos recuerda algo que hemos escuchado tantas veces que quizá ya no recordamos cuántas han sido. Eres tú, Señor bendito, quien nos dice hoy que cuando nosotros te pedimos perdón a ti, lo hacemos, si lo estamos haciendo correctamente, habiendo entendido, Señor celestial, la razón para perdonar a nuestro prójimo, habiendo entendido porque tú mismo nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos, Señor bendito, para que arrancando en los tiempos de oración, de estudio de tu palabra, tú nos ayudes, Señor bendito, a perdonar. No nos dejes tener un corazón, Señor bendito, soberbio, altivo, orgulloso, que actúa como si no necesitara ser perdonado. Quita del corazón la idea, Señor bendito, de que pedir perdón es un acto de debilidad. Pero también enséñanos, Padre, para que al pedir perdón no lo hagamos por hacerlo. Es que ante todo siempre te ofendemos a ti con nuestros pecados. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, para que el perdón sea algo comprendido, vivido, entregado y anhelado por cada uno de nosotros. Obra, Señor Celestial, para que te glorifiquemos, amándote por medio del perdón. Oramos dándote gracias, Santo Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.